clase magistral del doctor Sun Tesón. Bueno, como habrán leído en el cartel, la conferencia va a versar sobre las similitudes del idioma y costumbres antiguas entre México y Corea. Ahora, para presentar a nuestro ponente magistral, voy a permitirme leer su semblanza para que ustedes conozcan quién es el profesor que hoy nos acompaña. Agradezco la participación de todos ustedes y espero que sea productiva para ustedes. Entonces, el profesor es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es doctor en Filología con la tesis en Lingüística Española. Hizo un posgrado en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros en Corea del Sur, de donde proviene nuestro ponente. Sus áreas de investigación son las siguientes: es cultura y lengua antiguas coreanas, historia antigua coreana, folclore antiguo coreano, cultura indígena mexicana y americana, lengua náhuatl y lenguas utoaztecas, así como folclore indígena mexicana y americana. Ha sido coordinador del programa, o es coordinador del programa especial de la emisora televisiva nacional de Corea, el Korean Broadcast System, con el título En busca de los rastros de la cultura antigua coreana en México, emitido los días 1 y 2 de febrero de 2017. Asimismo, ha participado en diferentes conferencias y brindado diferentes entrevistas sobre cultura y lenguas antiguas coreanas americanas. Ha impartido, como les comentaba, varias conferencias en este sentido. También tiene muchas publicaciones, entre las que destacan Taeguk, el símbolo antiguo de la nación coreana, encontrado en la América Antigua, el gran éxodo de los ancestros coreanos a América, así como un libro de español para nivel de secundaria. También ha publicado diversos artículos y pues bueno, me permito darle la palabra para que podamos escuchar su impresionante clase magistral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Elis Yasmin Montes, por la presentación muy amable. Me alegro mucho de verles a ustedes. Me llamo Sun Tae-son, profesor de español de la Universidad de Baichai, Corea del Sur. Es un gran placer para mí tener esta conferencia con ustedes y sobre todo ante la profesora Elis Yasmin Montes y el maestro Sergio Gallardo. Sería mejor bueno, pues para que disfruten al profesor, nosotros vamos a bajar nuestra mesa. Sería mejor empezar por aquí, porque tengo que usar esto. Mire, me presento aquí con este título: La similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Creo que cuando ustedes tienen este título, algunos de ustedes tendrían una duda. ¿Qué relación había entre nosotros y los coreanos en la época antigua? Me parece que es razonable tener tales dudas, pero vamos a ver. Un momentito. 이게 커넥션이 꺼진 것 같아. 커넥션이 꺼진 것 같아. 두 번째. 다시 깜빡거려요. Un momentito. Voy a conectar esa. 여기 깜빡거려요. 알았어.
empezar esta conferencia por la historia sobre el origen de los nativos americanos. La teoría que tenemos sobre el origen de los nativos americanos es lo siguiente. Hace unos 20 años, hace unos 20.000 años, antiguos pobladores del extremo noroeste de Asia llegaron a América a través del estrecho de Bering, por el lado. En aquel tiempo, los seres humanos del extremo noroeste de Asia eran muy pocos, tan pocos que no se habrían agrupado o distinguido en grupos como coreanos, japoneses, mongoles y etc. En aquel tiempo, ellos vivían en la edad paleolítica, no tenían culturas, no sabían usar fuego ni fabricar vacías. En aquel tiempo, los hombres que llegaron a América, los hombres que llegaron a América eran muy pocos, pero el transcurso del tiempo se aumentó el número y finalmente ellos empezaron y desarrollaron sus culturas, sus propias culturas de ropas, sombreros, decoraciones, juegos para pasar tiempo y también sus lenguas. Esa es la historia que tenemos sobre las culturas y lenguas de los nativos americanos. Por eso se ha creído mucho tiempo que todas sus culturas y lenguas que encontraron los europeos en el momento del descubrimiento del Nuevo Mundo se había creado independientemente de Asia y se había desarrollado dentro de América. Por eso nunca hemos imaginado que sus culturas y sus lenguas coincidan con las de una nación asiática. Quiero hacerles una pregunta desde el punto de vista de esta teoría. Si encontramos sus culturas y lenguas coinciden con las culturas tradicionales y lengua de los coreanos, entonces, ¿cómo se puede explicar la coincidencia? 넘길게 그냥. 안 되는 거. Bien. Sería mejor saber de antemano un poco de la historia antigua de los coreanos para entender mejor lo que voy a adelantar. En la época antigua, los coreanos eran la nación más grande de todas las naciones que vivían al norte de la China hasta el siglo III de la época contemporánea. En aquel tiempo, los coreanos ocuparon un vasto territorio que comprende Manchuria y la península coreana. Pero con el transcurso del tiempo, ellos perdieron su territorio poco a poco debido a la desaparición de la gente. Y finalmente, en el siglo X, ellos perdieron todo el territorio de Manchuria y una parte del norte de la península coreana, debido a que se había desaparecido los habitantes de este territorio. Entre tanto, por eso los coreanos ocuparon un territorio muy pequeñito. Se convirtió en una nación muy pequeña. Pero
en caso de otras naciones que vivían a su alrededor, ellos crecieron incesantemente en su número. Una de ellas era Susen. Susen ocupaba un territorio muy pequeño. Era una nación muy pequeña hasta el siglo III. Pero ellos se convirtieron en el propietario del Manchuria, el territorio muy grande, en el siglo X. Una nación muy pequeña hasta el siglo III se convirtió en una mayoría. Una nación más grande hasta el siglo III se convirtió en una minoría en el siglo X. Este cambio ocurrió por la desaparición de los ancestros coreanos. Se estima que más de 11 millones de los ancestros coreanos desaparecieron. Solamente en un periodo de 400 años, a partir del siglo III hasta el siglo VII. Y su desaparición siguió hasta el final del siglo X. No sabemos desde cuándo empezaron a desaparecer y a dónde fueron. No lo sabemos. La verdad es que la mayoría de los coreanos de hoy no sabemos su desaparición. Solamente sabemos que el territorio de nuestro ancestro venía reduciéndose cada vez más pequeño con el transcurso del tiempo. Con este conocimiento previo vamos a ver la similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Primero, las apariencias de los ancestros coreanos encontradas en México antiguo. Las plumas en la cabeza y los nombres de animales. En la época antigua, entre todas las naciones del extremo noreste de Asia, los coreanos eran la única nación que tenía la costumbre de decorarse la cabeza con plumas. Este cuadro es del siglo V. Esta pintura es del siglo VII. Son ancestros coreanos. Ellos tenían otra costumbre de llamarse a sí mismos con los nombres de animales: cerdo, perro, vaca, caballo, oso, conejo. Sí, así se llamaron. Las mismas costumbres las tenían los nativos americanos. Mire, estas pinturas casi no se ven. Estas pinturas fue pintada en el siglo VII en el reino chino. Aquí están muchas personas. Ellos son los enviados especiales de los reinos vecinos de China de hace tiempo. Entre ellos hay una persona que lleva plumas como decoración de cabeza. Es coreano, es ancestro coreano. Mire, el moño de cabellos. Los ancestros coreanos se peinaban atando los cabellos en forma de moños. Sus moños parecían como una columna pequeñita y ellos siempre lo colocan en el centro de la cabeza. Los chinos también llevaban moños, pero sus moños parecían más redondos que el moño de los coreanos.
y ellos colocan sus moños en cualquier posición de la cabeza. Aquí. El moño del estilo coreano los tenían los nativos americanos. Este hombre vivía en la costa occidental de Canadá al final del siglo XIX. Estos son los indios de los Estados Unidos. Esta persona es un noble del Imperio Azteca. Todos llevan el moño del estilo coreano. Sí. Miren, estas personas son los nobles del Imperio Azteca, ¿no? Creo que ustedes ya saben muy bien, ¿no? Miren, los sombreros típicos de los coreanos. Entre todas las naciones de Asia, los coreanos eran la única nación que tenía este tipo de sombreros. A veces decorado con dos plumas, como se ve en estas fotos. Esta persona es un sacerdote maya. Tiene un sombrero muy similar y también está decorado con dos plumas. Miren estas fotos. Todos son muy parecidos, ¿no? Esta pintura está en el Códice de Cholula del siglo XVII. Según la explicación de estas pinturas, ellos eran caciques, líderes de los indígenas que vivían en Cholula en el siglo XVII. Ellos usaban sombreros muy similares a estos sombreros, son coreanos. Y también ellos llevaban el traje muy parecidos. Algunos mexicanos me explican que este sombrero de los indígenas era una imitación de los sombreros de los padres católicos de aquel tiempo. Pero me parece que no lo es. Es diferente. ¿Por qué? El sombrero de los padres católicos llevaban casi siempre una cinta por aquí. Pero aquí no lo tiene. Es diferente. Y también esta parte es bajo, pero ellos tienen un sombrero de alto, de esta parte alta, más alta. Miren, adornar la cabeza con un pañuelo. Los reyes coreanos y sus vasallos de alto rango tenían una costumbre de envolver la cabeza con un pañuelo, atando las puntas detrás de la cabeza. Su aspecto frontal es alto y triángulo. La misma costumbre las tenían los reyes del Imperio Azteca. Sí. Desde ahora vamos a ver la apariencia de las mujeres coreanas. Las mujeres coreanas tenían una costumbre de poner el colorete en las medias desde hace muchos siglos. Esta costumbre es muy tradicional y típica de las mujeres coreanas, que no hemos imaginado que se puede verla en otros países, pero aquí, en México y entre los nativos americanos, las tenían, como se ve en estas fotos. La señora vivía en la costa occidental de Canadá al final del siglo XIX. Esta señora vivía en North Dakota de Estados Unidos, también al final del siglo XIX. Esta figurilla se vende en Arizona de Estados Unidos. Y
Ay, madre mía. Casi no se ve. Esta pintura es muy importante para ustedes porque está en México, está en Teotihuacán. Casi, hoy en día casi borrada, pero la señora lleva el colorete en las mejillas. Y esta figura es una diosa del imperio azteca. Mire, todas llevan el colorete. El ornamento de mujeres. Esta señora es mexicana y esta señora es coreana. Ellas llevaban ornamentos muy similares. Miren, podemos trazar la dirección en que los coreanos desaparecieron. Según unos libros antiguos de China, los coreanos desaparecieron hacia el norte y como vemos los moldes del estilo de coreanos y también el colorete, esas costumbres empiezan a aparecer desde la costa occidental de Canadá, en Estados Unidos y luego en México. Por eso podemos marcar de esta manera. 뒤로요? Las orejas. Miren estas orejeras. A los ancestros coreanos, que fueran hombres o mujeres, les gustaba mucho llevar orejeras al salir de casa. Esta costumbre empezó a desaparecer a partir del siglo XVIII por el orden de las leyes de aquel tiempo. Miren estas pinturas. Son aztecas, los ancestros de ustedes. Ellos llevaban orejeras muy singulares. Esta orejera parece como una trompeta pequeñita. Esta orejera parece como un palito. Estas orejeras son muy singulares, tan singulares que no hemos podido imaginar que se pueden verlas en otras naciones, en otros países. Pero miren estas fotos. Ellas llevan orejeras muy parecidas a las orejeras aztecas. Esas fotos fue publicada en un programa televisivo de Corea emitido en el año 2011. Era un programa sobre la tradición de las orejeras de los ancestros coreanos. Ellas vivían cerca del río Amur. Este río es Amur. Ellas vivían cerca del río Amur, que forma la frontera entre Rusia y China. Pero ellas son descendientes de los coreanos. Sus ancestros vivían en la costa oriental de la península coreana, por lo menos hasta el final del siglo V. Y luego sus ancestros se trasladaron hacia el norte, dividido en dos grupos. Un grupo ocupa esta zona, el otro grupo ocupa esta zona. Pero miren estas fotos. Ellos todos ellos llevan una orejera muy similares. Las similares las tenían también los peruanos. Ahora vamos a pasar a las costumbres tradicionales de los coreanos, pero también encontradas en México antiguo.
Esta frase está en el libro La conquista de México, en la página 450, del padre católico Francisco López de Gomara. Los quiere decir, los en esta parte quiere decir a los niños. ¿Quiere leer esta parte? A ver. También se los echan las madres y amas al cuello sobre la espalda, con una mantilla que les coge todo el cuerpo y que se atan a ellas al pecho por las puntas, y de aquella manera los llevan caminando, y les dan la teta por el hombro, huyen de quedarse preñadas criando. Gracias. Mire, es muy importante esta parte, les dan la teta por el hombro. Estas frases parecen describir estas dos fotos. Estas fotos muestran cómo cuidaban y amamantaban las madres coreanas a sus niños. Ellas llevaban a sus niños en la espalda de esta manera. Y cuando tiene hambre sus niños, no soltando las puntas de mantilla, ellas traen la cabeza de sus niños por debajo de su mano y les dan la teta. Este modo de amamantar a los niños es muy singular. Demasiado singular que nunca hemos imaginado que se puede verlo en otros países, en otras naciones, pero sí que existía en México. Las madres indígenas de México amamantaban a sus niños de esta manera. Y también ellas decían chichi, chichi al amamantar a sus niños. Las madres coreanas dicen aún todavía, aún en nuestros días, dicen chichi, chichi al amamantar a sus niños para llamar la atención a sus niños. Miren, el modo de amamantar es muy singular, pero es igual entre ambos países. Y la palabra que usaron la madre coreana y la madre indígena de México era igual. ¿Puede ocurrir esta coincidencia por casualidad? Sería imposible. Habría un contacto muy, muy importante, aunque no conocemos la historia. Vamos a ver unas fotos, unas pinturas. Estas pinturas están en el Códice de Asoyú. El códice fue pintado en el siglo XVI en Tlalpan, una provincia del estado de Guerrero. ¿Hay algún muchacho que viene del estado de Guerrero? Ah, sí, encantado. Mire, esta parte es la explicación de estas pinturas dada por los profesores mexicanos. Según ellos, estas pinturas eran jeroglíficos que representan metafóricamente una batalla o guerra. Ellos dijeron que esta parte era una representación de cerro, singularmente decorada de red. Y esta parte es una representación de antorcha. Hay un círculo pequeño en la antorcha, pero ellos no dijo nada sobre este círculo. Ellos no explican qué quiere decir este círculo.
Y ellos dicen que la palabra traditionally usado por los indígenas del estado de Guerrero significaría quemar los campos. Los indígenas del estado de Guerrero llamaron traditionally a una fiesta representada con estas pinturas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Entiende usted? La fiesta representada con estas pinturas y traditional theater. Entre estos dos, ¿entiende usted qué relación hay? ¿Entiende? ¿Entiende usted por qué los indígenas mexicanos, los ancestros de ustedes, llamaron traditional theater a la fiesta representada por estas dos pinturas? ¿Qué quiere decir este círculo? No entenderá. Pero, miren, los coreanos tienen aún en esos días una fiesta en relación con estas pinturas. Vamos a ver. Miren. Antorcha. Una entrada pequeñita. Aquí está entrada pequeñita. Los coreanos construyen esta construcción con árboles y hierbas. Y ellos cuelgan una pelota hecha de pajas o cuerdas en el techo del interior. La pelota es este círculo. La pelota significa la luna llena. Es el símbolo de la luna llena. Estas redes, son cuerdas. Cuerdas usadas para que no caigan las hierbas y los árboles, para mantener esta construcción. Por eso, mire, el símbolo de la pelota, la pelota es el símbolo. Ay. La pelota es el símbolo de la luna llena. La luna es tal en la lengua coreana. Tal. No tal. Debe pronunciar más suave. Como de tal. Es luna. Y la construcción es 집 en coreano. 집 es casa. Por eso, esta construcción es casa de la luna. Casa de la luna. Después de construir esta construcción, los coreanos empiezan a dar culto a la diosa de la luna. Y luego, al anochecer, ellos echan fuego a la construcción. Y luego, ellos empiezan a bailar con la música tradicional. El fuego quema toda la construcción y al fin quema el campo de su alrededor. Por eso, miren, quemar los campos también. Esta fiesta lo llamamos los coreanos 달짓놀이 o
태우기 머리. Aquí, los ancestros de ustedes lo llamaron Tlachinori Teatro. Tlachinori Teatro. Vamos a comparar los dos nombres. Miren, Pal, Tla, Chi, Nori es igual. Nori es fuego, es la palabra coreana. Miren, aquí hay una cosa, tiene una dimensión sobre el hábito de los padres católicos del siglo XVI y siglo XVII. Ellos tendían a omitir la constante final de cada sílaba. La constante final de cada sílaba. ¿Por qué? Este sonido es muy singular y serían un poco difícil para los españoles. ¿Por qué? Decimos chip, chip, un poco diferente, ¿no? Por eso, los padres católicos tendían a omitir estos sonidos. Tachi. Entonces tenemos tachi. Chi es chi. Es igual, ¿no? Y la L, esta L se insertó detrás de la T por la confusión de las lenguas después de la conquista. Este cambio lingüístico ocurrió en muchas palabras. Si quitamos la L, tenemos ta, y si recuperamos estos sonidos desaparecidos, entonces tenemos esto, talji, casa de la luna. Y miren, Nori es fuego, tewa, heuki, heu, este es un sustantivador. Heu significa quemar. Miren, tol es una morfema, tiene varios significados y varias funciones. Pero aquí, en esta palabra, no importa. Hewa. Hewa es heu. Quemar. Tlachinori tewatel es talchinori heu. Es coreano. Si ustedes aceptan esto, entonces ya puede entender, ya podría entender ustedes también por qué los ancestros de ustedes llamaron Tlachinori Teatro a la fiesta representada con estas pinturas. Ya entienden qué relación hay entre la fiesta representada con estas pinturas y su nombre. Ya entienden, ¿no? Sí. Hay otro jeroglífico. Este jeroglífico está en el Fosse de Mendoza. Sus ancestros indígenas dibujaron esta pintura para representar Tlalpan. ¿Entiende usted qué relación hay entre estos dibujos y Tlalpan? Mire, Tral, si quitamos la L, tenemos la Tal. Tal significaría la luna, tal es coreano, este círculo. Entonces, el pie, ¿qué quiere decir el pie? ¿Por qué los ancestros ustedes pintaron aquí un pie? Mire,
pie es pan. Es coreano. Es la palabra coreana. ¿Quieres ver la prueba? Mira, aquí. Esta pintura está en el códice suyo. Aquí se escribe Itoli pal. Mire, pal. Pal no, pal. Quiero pronunciar más suave. Pal es pie en coreano. Por eso, tal pal. Tal pal. Es una palabra similar a tal pan. Y luego, si se inserta la L, tralpa. Sale tralpa. Sí. Los ancestros suyos no tenían sus propias escrituras. Ellos no podían menos de utilizar dibujos para representar sus ideas o el nombre del lugar. Los dibujos no son signos cónicos. No puede representar la pronunciación de un modo preciso. Solamente puede expresarlo de un modo similar. Por eso, ellos dibujaron esta pintura para representar tal pan. Y luego esta palabra se cambió, tal pan, por la corrupción de las letras. Ahora creo que ustedes pueden entender la relación entre este jeroglífico y el nombre del lugar, Tralpa. Puedes entender ustedes estos jeroglíficos solamente por medio de las palabras coreanas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esta coincidencia puede ocurrir por casualidad? No, imposible. Habría un contacto muy importante y profundo en la historia pasada, aunque no sabemos. Mire, esta es una foto de la luna llena roja. La luna se ve de vez en cuando roja en la noche. Miren, ahora vamos a ver creencia común entre los coreanos y los ancestros suyos. Los ancestros coreanos y los ancestros indígenas de ustedes tenían una creencia de que en la luna vivía un conejo. Por eso los ancestros coreanos dibujaron esta pintura y los suyos dibujaron esta pintura. Esta pintura está en el libro de Sahagún, Bernardino de Sahagún, del siglo XVI. Miren, vamos a ver desde ahora los juegos tradicionales de los coreanos, pero también encontrados en Antiguo México. Hay muchos juegos tradicionales de los coreanos, pero encontrados en México. Parece que más de 30, pero podemos ver algunos por la falta de tiempo. Los juegos que voy a mostrarles desde ahora eran muy típicos y tradicionales para nosotros los coreanos. Por eso, nunca hemos imaginado que se puede verlos en otros países, pero sí que existe en México. Además, los mexicanos consideran que estos juegos son sus propios juegos tradicionales. Sí.
Primero, el saltar en la tabla. Señoras coreanas, muchachos mexicanos. Ellos saltan en la tabla de igual manera. Por el correr por la rueda. Este juego, todos los coreanos creemos que este juego es muy autóctono y tradicional de los coreanos, para los coreanos. Pero los mexicanos también creían que este juego es nuestro.